arquitectura de aquí de la UNAM. Cuenta con una maestría en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos históricos. También ha sido coordinador del posgrado, en el posgrado de arquitectura sobre conservación, y ha estado en la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, en Patronato Universitario también. Ha sido residente de obra en la restauración de la cúpula del Palacio de las Bellas Artes, en la columna del Ángel de la Independencia, el Palacio Postal y de edificios históricos del Banco de México, entre otros. Le damos la bienvenida aquí al maestro Miguel Ángel Bernabé Huerta. Adelante, por favor. Muchas gracias por su asistencia. Un gusto poder contar con usted, con su presencia. Y vamos a comenzar con esta charla sobre la arquitectura novohispana. Quiero tratar de salir un poquito de los edificios que normalmente todos conocemos, que son ejemplos de la arquitectura. Algunos tendré que mencionarlos por obvias razones, que son referencia de esta arquitectura que caracterizó a México y que lo sigue representando en estos tiempos. Vamos a comenzar con este plano. Es uno de los primeros planos después de la conquista. Estamos hablando de 1628, un año antes de la gran inundación que se presentó en 1629 y que tenía la ciudad, o que la ciudad estuvo bajo las aguas por 5 años. Vemos en este plano dos elementos que van a marcar también la arquitectura. Los lagos. Como sabemos, la Ciudad de México está construida sobre el antiguo lago. Lástima que sea un poquito pequeño, pero vamos a ver si lo voy a estorbar. Para 100 años desde la conquista es una, podemos decir que rápida construcción de la ciudad. Vemos ya una ciudad bien conformada, trazada, donde vamos a ver también un elemento importante que va a ser los canales o las acequias. Las acequias simplemente son caminos de agua que caracterizó mucho tiempo a la ciudad. Vamos a ver si tenemos esta que se ve en diagonal. A ver. ¿Cómo es? Gracias. Gracias. Vemos lo que es el centro histórico, la Plaza Mayor, el Zócalo. Tenemos el norte, el sur, el oriente, donde vamos a ver lo que es la parte del lago Salado, donde no hay mucha flora, mucha fauna. Vemos la irregularidad o la falta de una traza urbana que va a ser diferente a la parte poniente, donde vemos un poquito más de orden, vemos vegetación. Por lo tanto, va a ser una zona adecuada para urbanizarse y donde puedan instalarse las mejores construcciones. Todo rodeado de lagos. Aquí ya está representado lo que es el acueducto de la Mariscala o de Santa Fe, uno de los acueductos que van a abastecer de agua potable a la ciudad novohispana. Tenemos algunas construcciones, templos, conventos, donde vamos a ver que sus cubiertas son a dos aguas y que no son como las conocemos con sus cúpulas o sus bóvedas. Aquí tenemos las acequias, que va a jugar un papel importante, lo que es el primer cuadro o lo que era la ciudad como tal de México. Y reitero, esta parte que era destinada para los indios o los indígenas con irregularidad. Este plano corresponde al año 1737, se le atribuye entre varios autores a Pedro de Arrieta, donde vemos que la traza de las calles aparentemente tiene una retícula ortogonal. Vemos calles rectas
que era una situación diferente a lo que tenían en su lugar de origen los españoles. Ajá. Pero seguimos con esta traza irregular en las orillas, sobre todo en la parte oriente, donde había el agua salada. Aquí vemos las acequias, parte de la vegetación natural de las acequias, que eran los ahuecotes, la vegetación característica de la zona. Vemos también en la parte norte irregularidad, no hay una traza urbana como tal. Aquí nuevamente vemos lo que es el acueducto de la Mariscala, que va a tener ramificaciones hacia diferentes secciones de la ciudad. Aquí tenemos otra línea más, y aquí no se alcanza a ver, pero aquí tenemos lo que era la acequia real. Tenemos la plaza principal, la catedral, tenemos el Palacio Nacional. Ya para esta época, aquí tenemos ya la Alameda de su tamaño original, era de dimensiones más pequeñas que actualmente la conocemos, y donde aquí estaba el quemadero de la Santa Inquisición. Aquí todavía podemos ver alguna vegetación de lo que fueron las acequias en ese entonces. Aquí lo importante de este plano es ver cómo parte de la arquitectura de ese entonces se ha ido perdiendo. Aquí tenemos en esta parte lo que era el convento de San Agustín, que nada más queda lo que fue, o lo que se conoce como la Biblioteca Nacional. Pero aquí tenemos el arco que se ve, no sé si ubiquen en esa calle que es República de Salvador actualmente, donde la nomenclatura anterior se decía Puente de San Agustín, ¿no? Que hace referencia a este componente arquitectónico, ¿vale? Con el paso de los años, la Ciudad de México adquiere una gran importancia, ¿no? Que se va a ver reflejada en su arquitectura. Esta es una pintura de Morlet, donde vemos la vida cotidiana en torno a lo que era la plaza del Volador. Vemos aquí a la antigua universidad, su portada, que caracterizó la exuberancia de la ornamentación, ¿no? La arquitectura novohispana se caracterizó por la exuberancia tanto en sus portadas al exterior como al interior, ¿no? Esa composición espacial que hacía atractivo a los extranjeros y que visitaban nuestro país, ¿no? Aquí vemos cómo lo que sobresale pues eran las torres de los diferentes conventos. Aquí tenemos Porta Cheli, no me recuerdo, donde está el Cristo del Veneno, me parece. La actividad, el comercio informal que siempre ha caracterizado a la Ciudad de México, al casco antiguo, por llamarlo de alguna forma. Y lo interesante, aquí vemos la acequia real, lo que viene siendo actualmente Corregidora, que venía desde toda la parte oriente, y era un camino donde se traían productos para poder abastecer a la ciudad y esta gran plaza, ¿no? Con el tiempo, obviamente, todo se perdió, gran parte de la arquitectura, se perdió lo que era la antigua Universidad Pontificia, como otras edificaciones más, como el cambio de la fisonomía urbana de la zona. En su conjunto integral, o viéndolo desde la perspectiva urbana, la armonía que tenía la arquitectura religiosa con la arquitectura civil, lo veíamos en sus componentes arquitectónicos. Una de las características, o cómo poder leer la arquitectura, la temporalidad, es con sus elementos arquitectónicos. Normalmente podemos deducir que una construcción del siglo XVII es por sus jambas, que son los elementos compositivos que enmarcan los
marcos o las ventanas y que remataban con las cornisas, como vemos aquí en este ejemplo o como lo vemos aquí. Las cornisas y las pilastras remataban con este elemento horizontal. Bueno, la antigua Basílica de Guadalupe, obra del arquitecto Pedro Larrieta. Vemos la ornamentación que va a ser característica de esta arquitectura novohispana que estamos hablando. Lo interesante de ser la lectura espacial de las portadas, donde vemos la composición, siempre va a haber una composición simétrica. Tenemos en este caso el acceso principal, puede ser con arcos de medio punto. En este ejemplo podemos decir un arco mixtilíneo que está flanqueado por columnas geminadas o columnas pareadas, es decir, que es el juego de dos elementos, como vemos aquí, dos pilastras que rematan con un capitel, y sobre el capitel tenemos un friso como parte de la composición, una cornisa que va a marcar la frontera entre un nivel y el siguiente. Vemos los pedestales, pueden ser en este caso rectángulos, nuevamente vemos aquí la composición de las pilastras geminadas o pareadas o simplemente doble pilastra, y en el espacio tenemos aquí los nichos con la diversidad ya sea de santos o alguna advocación mariana. El remate igual, volvemos a ver la misma situación de una cornisa que va a delimitar el nivel siguiente, que en este caso es un pretil mixtilíneo, como podemos ver que llevamos una línea sinuosa, donde vemos también en los extremos la torre campanario con dos cuerpos. Este es un cuerpo, volvemos a lo mismo, aquí tenemos la cornisa que marca el límite entre un cuerpo y el otro, tanto en la torre campanario como en la composición espacial de toda la fachada. Tenemos la cornisa que delimita cada uno de los espacios. Bueno, vemos el contexto urbano, cómo ha cambiado con el paso del tiempo, todas estas viviendas que formaban en su conjunto una armonía, como decía, de que era la arquitectura virreinal, ¿no? Los vendedores ambulantes, la reja trial, y ahorita totalmente diferente a lo que podemos ver de esta fotografía, que son testigos de lo que ha desaparecido o se ha transformado en nuestra ciudad o en nuestros edificios. Otro componente también que va de la mano de la arquitectura, como una parte urbana, pues son los tranvías. Aquí tenemos las vías o los cables de los tranvías. Otra perspectiva, esta es una tarjeta postal donde podemos ver precisamente aquí el tranvía. Tenemos la barra trial con sus columnas o pilastras, un pretil, por decirlo así, y las rejas metálicas, ¿no? La composición urbana con vegetación, que hacía más atractivo para el usuario. ¿Por qué? Porque se protegía del sol, ¿no? En la actualidad ahorita no hay nada. Obviamente podemos decir el gran número de visitantes del lugar pues requiere de espacios quizás mucho más abiertos y se decide quitar toda esta vegetación. Con el paso del tiempo, al agregar otras construcciones, afectan al inmueble con hundimientos diferenciales, o simplemente el que jala un edificio jala al otro y se presentan grietas que son muy considerables para su estructura. Regresando al centro, o la ciudad como tal, tenemos aquí el templo de la Santísima, clavada en el barrio de la Merced prácticamente, donde vemos la exuberante carga de ornamentación que caracterizó
sobre todo al siglo XVII en lo personal. Vamos a ver cómo el siglo XVI es un siglo de conformación de la ciudad, empresarios en la explotación de minas, de los gremios, diferentes gremios, hacen sus aportaciones para construir esta riqueza de portadas, ya sean portadas en fachadas o al interior con sus retablos, ¿no? Otra de las atribuciones de la arquitectura va a ser los estípites, que son estas pilastras en forma piramidal inversas, que le va a dar un sello a esta arquitectura y por lo tanto también a confundir quién es el autor de ciertos edificios. En mucho tiempo se pensó que era obra de Lorenzo Rodríguez, el mismo arquitecto que hizo la fachada del Sagrario Metropolitano, que al usar estos elementos arquitectónicos y tener un renombre, dicen, pues es autoría de Lorenzo Rodríguez. Finalmente, con estudios de investigadores, se le dan el crédito a Iniesta de Bejarano, otro de los arquitectos no hispanos, que se le atribuye finalmente la creación de esta portada. Vemos solamente torre campanario, sus ventanales, o en algunos casos, dependiendo de las dimensiones, le podemos decir que son troneras. Igual, la ornamentación de los diferentes cuerpos, tenemos aquí un cuerpo y el remate con su cruz. Aquí quise mostrarles esta imagen porque vemos un nivel parejo. Si se fijan, aquí tenemos las pilastras. Chequen aquí hasta dónde llega y la altura de la puerta. ¿Quiénes conocen la zona? ¿Alguien que conoce la zona? Sí. ¿Y cómo está actualmente? Sumergida, exactamente. Aquí vemos lo mismo. El acceso de madera, el arco de medio punto, las pilastras, pero aquí tenemos, se ve un poquito, digamos, como el pedestal. Y vemos el mismo nivel. Bueno, esta es una fotografía en algunos de los recorridos, que aquí están algunos de los presentes, a la zona del barrio de la Merced, pero aquí vemos cómo en las fotografías anteriores, aquí llegaba el nivel de piso. Aquí está marcado el nivel de piso que llegaba toda esta línea. Es decir, que todo este espacio estaba enterrado o estaba hundido. Entonces, en algún momento del siglo XX se hace la excavación y por eso se ve la diferencia de niveles entre este espacio con la calle que está de Emiliano Zapata y de la Santísima. En ocasiones la erosión de la tierra pues, va a hacer estragos en la ornamentación, que se va a perder el perfil del labrado, o en otras ocasiones lo va a conservar. Pero aquí vemos en la escala el tamaño de la puerta y cómo estaban anteriormente. Es una lástima que no se pueda entrar, con el sismo del 2017 se afectó. Sí, ya se puede entrar, pero en ese momento de la visita no pudimos entrar por ese tema de seguridad, ¿no? Aquí vemos otra perspectiva, donde vemos aquí llegaban las pilastras y su basamento ya ha sido descubierto. Y aquí se ven las escalinatas que marcan la diferencia de nivel. Aquí tenemos el nivel original y el nivel de la otra sección de la calle. La composición, los niveles de la portada, su ventana coral y los remates exteriores. Es con el paso de la práctica el que podamos aprender la lectura de una portada, la composición, como les digo, simétrica, arco de medio punto, sus pilastras que se van a repetir,
y la iconografía de los santos, dependiendo de la advocación o a quién estaba edificado la construcción. Este es un templo que quizá por la zona no la conocemos como otros ejemplos de la arquitectura novohispana. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde puede ser esta imagen? Esta capilla, Santo Tomás de la Palma, donde actualmente la barra real ya no se conserva como ahorita, pero aquí tenemos lo que es anillo de circunvalación, y seguimos con el eje central, sería la calle de San Pablo. Es decir, esto fue antes de la creación del anillo de circunvalación, en la década de los 50 del año pasado. Entonces vemos cómo esta arquitectura, que es un conjunto urbano, enriquecía y le daba una identidad a la ciudad novohispana. Hay alteraciones, como esta construcción, que no tiene que ver nada con la integración, dos aguas, muy sencilla su portada. Me parece que por aquí está una pulquería que algunos de los colegas que conocen el tema sobre las pulquerías, pues hacen siempre la referencia. Pero aquí era un lugar que todavía hasta los años 70, siendo el mercado de la Merced, que había muchos cargadores, camiones, pues había muchas pulquerías todavía, ¿no? Que con el paso del tiempo y la mercadotecnia se sustituyó por la cerveza. Pero es, como saben, o sabemos, es una bebida prehispánica. Santo Tomás de la Palma. Y aquí está en la actualidad. A ver si. Aquí se ve el mercado de la Merced. Aquí se ven los puestos que, como dicen algunos cronistas, si no fuera por la barra real, todo esto estaría invadido. Algunos recorridos para tomar registro fotográfico de estos inmuebles. Tuve la fortuna de que me permitiera el atardecer, el entorno, poder tomar una foto limpia, que no hubiera ambulantes, pues todo esto que el comercio informal que no permite, y la vida cotidiana que llevamos muy acelerada, no permite apreciar estos ejemplos de arquitectura que luego ni conocemos, pero que fueron parte, insisto, de lo que nos dio identidad en su momento, que muchos forasteros querían conocer a la Ciudad de México, o Ciudad de los Palacios, como lo dieron a conocer un viajero inglés. Este tipo de arquitectura que ya no se integra con el contexto urbano y rompe totalmente con esa arquitectura, ¿no? Otro de los conventos o templos que se conservan, el templo de Regina, una fotografía de Guillermo Cano, principios del siglo pasado, y vemos aparentemente, o la toma la hizo también en algún momento donde la población era mínima y podía apreciarse la arquitectura. Tenemos las dos portadas que van a caracterizar a los templos de monjas. Este es uno de los pocos ejemplos donde no son semejantes las portadas. Aparentemente parece que esto fue la primera que se construyó, se canceló, y tenemos esta segunda portada. La plaza frente al templo, no sé si ubiquen, tiene una irregularidad, un ángulo diagonal, que nos va a marcar esa forma, la acequia de la Merced. Por eso es que les mencionaba que tuviéramos presente la importancia que va a manejar las acequias en la conformación de la arquitectura, donde, reitero, uno de los atractivos o comentarios que decían es que la ciudad estaba ortogonal, trazada en un orden. Y sí,
Vemos el orden, calles a 90 grados, pero en algún momento se va a ver por el interior la afectación o el adecuar la arquitectura a cómo venían las acequias. Son de los pocos ejemplos de los templos que tienen todavía esta riqueza en los retablos que caracterizó esta época, la exuberancia en su ornamentación, su decoración. También los retablos tienen una lectura. Ahorita no recuerdo exactamente si se le llama calles a la parte horizontal, pero tenemos el mismo ejemplo que en las fachadas principales, el uso de los estípites en su composición. Esta es la capilla de la capilla de los Medina Picasso, una familia de recursos en su momento y que mandaron a construir esta capilla que aún existe. Se puede visitar en ocasiones para poder entrar. Y de este lado está la celda que perteneció a la mamá de la familia. Aquí podemos ver, está el órgano. Aquí tenemos la entrada a la capilla. Tenemos los retablos virreinales con la exuberante ornamentación que va a contrastar con los retablos neoclásicos que se dio con la llegada prácticamente de Manuel Tolsá, ya a finales del siglo XVIII, lo que derivó de la destrucción de muchos retablos de esta época. Vemos el mármol, vemos la madera con la hoja de oro. El propio convento o templo de Santo Domingo son de los pocos ejemplos también que tenemos esta arquitectura de retablos virreinales. Otra de los templos es una fotografía tomada seguramente desde el Palacio de Bellas Artes. Le digo seguramente porque tengo una imagen igual, que la tomé desde ahí. Tenemos el templo de la Santa Veracruz. Tiene dos accesos, una por la calle, actualmente se llama Avenida Hidalgo, anteriormente se llamó de la Mariscal y en otro momento de los Hombres Ilustres. Tenemos su barra atrial, sus dos torres campanario, que también con el sismo del 2017 fueron afectadas. Son de los componentes que normalmente sufren daños en los templos y al estar adosados con la fachada principal llegan a tener grietas al jalar la torre, al jalar la fachada. Tenemos aquí una plaza donde vendían arreglos, vendían flores, y de este lado tenemos San Juan de Dios, aquí con una torre campanario, con su portada aconchada. Se le atribuye a este arquitecto Miguel Custodio Durán, que también fue el autor de la capilla de los Medina Picasso en Regina. Vemos también aquí el mismo nivel, no sé si, en la actualidad también está desnivel en la avenida con la plaza. Este es uno de los problemas que va a sufrir las edificaciones. Una, el hundimiento diferencial del subsuelo, y dos, los estragos por los sismos. En mis recorridos les he mencionado, cuando dice la gente, ojalá no vuelva a temblar, pero estamos en una zona sísmica donde difícilmente vamos a evitar esas situaciones, ¿no? Es más bien estar preparados. Y aquí está la comparativa actual. Teatro Hidalgo, el templo de la Santa Veracruz, y aquí se ve la inclinación de la torre campanario que da hacia el sur, la que da al norte, que esta fue la que se incendió 2020, me parece que hubo un incendio por una persona de calle, y bueno, actualmente ya está restaurada las dos torres, y también se dice que aquí descansan los restos de Manuel Tolsá, que vivía en la misma calle, en algunas de las construcciones que había aquí. Aquí a lo lejos se ve el templo de San
San Hipólito, con sus dos torres. Entonces vemos cómo cambió el contexto urbano, conservándose la arquitectura religiosa. Santo Domingo, que es lo que tenemos aquí al ladito. Aquí en esta imagen podemos ver la destrucción de lo que fue el convento, las diferentes capillas que tenía el convento. Aquí está el antiguo Palacio de la Inquisición, hoy Museo de Medicina, el edificio de la antigua aduana, hoy el edificio de la SED. Algunas construcciones conservan esta decoración espacial que son las almenas. Tenemos aquí el portal de los... se me olvidó el nombre. Evangelistas, exactamente. La famosa Universidad de Santo Domingo, como todos les decían, ¿no? Y mi maestría no la hice aquí, bueno, tenemos aquí, esta es la fuente que tiene el águila, que se dice que fue donde se asentó el águila para devorar la serpiente, ¿no? Hay dos lugares que se dice, uno que fue aquí, en Santo Domingo, que hoy está la escultura de doña José Ortiz de Domínguez, y la segunda es la que está en el barrio de La Merced, la Aguilita, la famosa Aguilita o Plaza Juan José Lara. Son leyendas que no tenemos la seguridad, pero bueno, esos son los dos lugares donde se cree que estuvo el origen de la fundación de México Tenochtitlan. Aquí vemos las diferentes carretas. En datos históricos, consultando, investigando la demolición del convento de Santo Domingo, las reseñas nos dicen que esta zona ya también era pantanosa, por la cuestión de las acequias y en su momento del lago, ¿no? Las aguas no tenían, al secar las aguas, bueno, el terreno era muy fangoso y no estábamos muy lejos de lo que era la plaza principal, 3 cuadras. Ya decían que el templo tenía problemas de asentamientos. Entonces va a ser uno de los problemas que sufre la ciudad hasta la actualidad y sus construcciones. Sí, está más... que también se dice, no sé, a mí no me consta, pero de los túneles que había entre los templos con algunas de las viviendas, ¿no? Aquí otra postal del mismo templo de Santo Domingo, ya liberado la calle de Leandro Valle, con sus nuevas viviendas, que finalmente no lleva nada, lleva a una calle perpendicular, que es cuando decían los cronistas que qué sentido tenía demoler cuando una calle que lleva a un lugar sin dirección, ¿no? El mismo jardín, la misma fuente, los portales, el antiguo edificio de la Inquisición, el de la aduana. ¿Alguien ubica dónde estamos en esta fotografía? Exacto. Esto es lo que es actualmente la Universidad del Claustro de Sor Juana. Vemos que tiene un mismo nivel, cuando actualmente esta es una pequeña plaza donde está la escultura de Sor Juana Inés de la Cruz y la arquitectura que le dio un sentido
a nivel urbano a la época virreinal. Con sus basamentos de recinto o piedra chiluca que daba, bueno, la característica es una piedra dura que podía soportar como un arranque de la construcción con las aguas, ¿no? O el salir de las aguas. Vemos aquí como la jamba remata con la cornisa, donde le da sentido al siguiente nivel. Cornisa, jambas, planta baja, primer nivel, y lo que es la azotea. A ver, ¿a quién es él? San Pablo. Tú sí lo sabes, Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué parte de San Pablo? Aquí tenemos de referencia el templo de San Pablo, que esta es la calle o la avenida de San Pablo antes de la ampliación de tal avenida, ¿no? Que está dentro del barrio de San Pablo Soquipa, Huaco. Y todas estas viviendas fueron demolidas para dar la ampliación a como actualmente la conocemos. En esta parte está lo que es el Hospital Juárez, para que tengan un poquito más de referencia. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de cuál fue la acera que se demolió? Visitando el lugar y vemos que toda la arquitectura de esta acera que da hacia el sur es totalmente nueva. Atrás de aquí del templo estuvo en el siglo XIX la Plaza de Toros, donde se daban corridas, donde había los programas que anunciaban las corridas de toros. Era una plaza media hechiza, su construcción a base de madera, que también sufrió algunos accidentes de incendio, si no mal recuerdo. Creo que se ubican también, muy conocida estas viviendas. ¿Sí lo sabe, Carlos? ¿Correo Mayor? Correo Mayor y... Guatemala. No. La calle de la Buena Muerte, San Jerónimo. Correo Mayor, San Jerónimo. Eran las casas de renta de los Caminos, donde actualmente se ubica la secundaria número 1. No sé si lo ubican, en la calle de Regina. Parte de la composición de esta arquitectura virreinal va a ser también lo que son los nichos o hornacinas, ya sea en esquinas, como en esta, o en sus portadas, como en otros ejemplos. En este caso, bueno, es un nicho sin escultura. Vemos la misma composición, las jambas que rematan con la cornisa, que nos va a dar un indicio de la arquitectura entre el siglo XVII. Con eso nos puede servir para decir la temporalidad del edificio. Vemos, sí, ya había anuncios. Otra perspectiva más abierta, la misma esquina, el nicho, cornisas. En la parte de abajo, en las accesorias, parte de abajo, parte de arriba vivienda, tienen aquí el número del local. Vemos cómo el edificio tiene una ligera, por decirlo así, línea sinuosa. Esto se va a deber al hundimiento diferencial. Aquí llegamos a lo que actualmente es la avenida Pino Suárez. Por aquí pasa actualmente una de las rutas del Metrobús. La fotografía es alrededor de 1928 aproximadamente. La misma esquina, conservando creo que la misma contaminación o basura urbana. Bueno, el tema del grafiti es algo que no se puede controlar, ¿no? Lo vamos a ver continuamente, se puede
liberar la pintura, grafitis, pero a los pocos días va a volver. Pero esta situación, y no es una crítica ante las autoridades que resguardan nuestro patrimonio, en este caso el INAH, pues bueno, que puedan permitir estas situaciones. Esta foto la tomé más o menos en el 2010, pero sigue la constante, ¿no? Aquí están arreglando las banquetas, las vialidades, todavía no se veía aquí la línea del Metrobús, pero es una pena cómo va cambiando y deteriorando nuestra arquitectura. Otra perspectiva, donde se ve un poquito más claro lo sinuoso. Actualmente esta es una primaria. Del otro lado está la secundaria número 1, las accesorias, el piso de piedra. Medio en la actualidad, donde se ve el hundimiento diferencial. Y simplemente son planta baja y un nivel, no es mucho peso, pero bueno, aquí vemos cómo el basamento de la construcción, pues tenemos diferentes dimensiones por el hundimiento. Eso, aunado a la falta de conservación de los inmuebles, pues llega a su deterioro. Aquí porque es una escuela, se le dio mantenimiento, y aquí hay se le llama burladero, que es una protección para los niños de todas las escuelas de gobierno, y se ve un poquito, se restauró como en el 2012, y se ve, bueno, con otra perspectiva, ¿no? La misma fotografía. Aquí está el elemento que protege a la comunidad estudiantil de los vehículos. La armonía de las edificaciones en sus alturas, en sus componentes arquitectónicos, ya sea lo que da los barandales. Esta es la calle, la cuarta calle de Regina. Aquí están las vías de lo que es la avenida Pino Suárez. Estamos viendo hacia el oriente de la ciudad, yendo hacia el barrio de la Merced. Aquí está la secundaria número 1, que antes era parte del convento de los Caminos, y estas que se llamaban las casas de los Caminos. Todavía antes del 2007 existía esta construcción, que era parte de este complejo religioso. Aquí tiene el nombre de la antigua Serería de San Camilo, en alusión a esta orden religiosa. Vemos igual las jambas que rematan con la cornisa, que sirve de frontera entre un nivel y el otro. Es desde 1990 hasta el nuevo milenio, en el año de los 2000, que esta casa estaba abandonada. Era un nido de ratas, había denuncias ante las autoridades de ser un poco de infección. Se trató de hacer allí una limpieza de basura, pero volvió a lo mismo. En el 2007, el gobierno de la Ciudad de México decide, sin alguna razón, demolerlo, entre otras más del barrio de la Merced. Autoridades estaban ahí, no hicieron nada. Finalmente apareció el dueño, que no podían ocupar el espacio, pero la vivienda se destruyó. Así de sencillo, con una máquina que le llevó unas cuantas horas, se perdieron más de 200 años de historia. Seguimos en la misma calle de Regina, vemos la arquitectura de la época. Sí, había construcciones que elevaban un nivel más, pero de forma general tenían una armonía urbana. Este edificio ya es más reciente, es principios del siglo XX, por los componentes de la arquitectura que caracterizaron al Porfiriato. No precisamente sea de la época del Porfiriato. Tras el movimiento revolucionario,
hasta 1930 prácticamente la arquitectura era tenía las mismas características del porfiriato, ¿no? Aquí tenemos igual esta vivienda que se sigue conservando, hoy como un pasaje donde venden parte de papelería, y la cruz que le dio el nombre en su momento, la Cruz Verde, a la calle. Cruz Verde y la calle de los Migueles, lo que es Correo Mayor con el cruce de Regina, que da a una leyenda del por qué se hizo o se conformó esta cruz. El nicho no tiene ninguna escultura, se sigue conservando. Esta es una perspectiva. Ya en la década de los 70, el deterioro en los aplanados por ambas aristas, la construcción de edificios sin ninguna armonía en su fachada, cristales, macizos cristales, que rompen con el contexto de la arquitectura novohispana. Se conserva la cruz, el nicho se usaba como vivienda. Otra más. Aquí, por lo que puede deducirse de la imagen, es que no había algún trabajo de intervención y el apuntalamiento con madera para evitar algún colapso. Aquí se ven las grietas, se ven las fábricas del inmueble, piedra de la época, la época del virreinato. Esta cornisa que nada más abraza lo que es la arista para darle la importancia a la esquina. Algo que también es parte de la historia del inmueble, pues es la nomenclatura antigua con el nombre anterior. Bueno, como diría el compañero Rodrigo Hidalgo, él menciona en sus ponencias junto con Juan Carlos que en cada esquina actualmente ya hay un Oxxo, ¿no? Aquí pues vemos que también nos sirve como temporalidad de la época de la fotografía, ¿no? Otra más, el fotógrafo mexicano Manuel Ramos, con su firma, cruz, la nomenclatura anterior con la nomenclatura actual. Y bueno, vemos cómo desde siempre, pues bueno, con anuncios llegan a afectar las fachadas, ya sea como basura urbana o con el deterioro de los paramentos al retirarlos en su momento. Pero vemos cómo se tenía uso la parte de arriba. Medio en la actualidad, con anuncios donde clavan con la cantera que llega a perjudicarla, ¿no? Ya aquí, obviamente, esto ya es un pasaje comercial con su fachada obviamente alterada en sus fábricas, ¿no? ¿Para qué? Para darle la estabilidad que requiere el inmueble y su conservación. ¿Alguien ubica esta fotografía? ¿No la ves? No, puedes decirla para que mejor alguien más se anime a decir, sí. ¿Sí lo ubicamos? ¿No es la Soledad? No. ¿Dónde, pero? No. La Merced. Aquí tenemos el claustro de la Merced. ¿Se ubica en el Cafeto? El Cafeto. Es esta construcción. Cafeto es una tienda donde venden dulces, papas. No sé si vendan café. No, café no. Chocolates. Está aquí, bueno, aquí está, se ve en esta construcción de dos aguas, era el antiguo mercado de la Merced, precisamente donde está la plaza Alonso García Bravo, las vías del tranvía, el comercio que siempre va a caracterizar al barrio de la Merced, los anuncios sobre las construcciones. Obviamente esto no es histórico, pero de alguna forma las alturas le daban una armonía a nivel urbano. Este se conserva también ya con su deterioro,
pero una construcción muy sencilla, simplemente rescataron, me parece que algo del antiguo convento, con sus muros, y le dieron ya una fachada de la época del Porfiriato. Sus anuncios. Esta actualmente es Uruguay y Jesús María. Otra perspectiva, estábamos aquí hacia acá, hoy estamos en contrario, viendo hacia lo que es sobre Jesús María, hacia la avenida San Pablo. El antiguo mercado de la Merced, con sus dos aguas. Y bueno, esta imagen se las quise presentar porque aquí dice la manita, los mejores vinos y licores aquí en la manita. Menciona con su flecha. No sé si conozcan o hayan escuchado la leyenda de la manita. ¿No? Soy muy malo para las leyendas, ¿no? Pero hay dos versiones. La mano, hay una mano. Bueno, es esta edificación que está en la esquina. Actualmente aquí es Manzanares. De este lado, Manzanares. Hacia acá está Venustiano Carranza y Jesús María. Aquí todavía no aparece la famosa manita. Aquí vemos cómo esta hornacina con una escultura le da realce a la esquina. Hay también dos versiones sobre el por qué se construían las hornacinas. Una era que demostraba que el dueño adoraban a cierto santo o a alguna de las advocaciones marianas, ¿no? Otros dicen que era como un amuleto para que la Santa Inquisición no volteara a verlos y aplicarles un castigo, ¿no? Es un poquito como Hacienda, tratamos de evadir impuestos, para que no me cobres impuestos. Y aquí está la manita. Pero vemos cómo en la imagen anterior no existe esta composición o ornamentación que realza mucho más el acceso de la accesoria. Pero aquí está la famosa manita, seguimos con el mismo santo, un apóstol, por lo que se puede apreciar. Pero se dice que esta mano se trató de un personaje, de un ladrón, y como escarmiento ante la población se puso ahí como una referencia. No sabemos, digo, al menos no sé, es como una leyenda, pero actualmente todavía existe. Pero reitero, el ajetreo de la zona, pues a veces no nos permite observar estos elementos. Aquí vemos el desprendimiento de aplanados, se alcanza a ver las fábricas. Fábrica le llamamos al proceso constructivo del inmueble, la piedra. Los balcones con su herrería, que ya es del siglo XIX, y nos damos cuenta por su fabricación que ya es en serie, o sea que ya no era como antes que se hacía con mano, y se nota que el perfil no era tan recto, tenía una variante, ¿no? Esta se lo ubican. Así es. Pero aquí vemos cómo también sacrificio de viviendas para ampliar la avenida. Una de las referencias, y que en su momento fue muy famoso, los baños Jordán. Aquí se alcanza a ver baños del Jordán y tenemos el depósito que abastecía de agua a los baños. Esta es la fuente original, y la que está actualmente es una réplica. La avenida Salto del Agua hacia la avenida Chapultepec. Y como todo este entorno urbano se va a modificar. Aquí en este caso prácticamente las dos aceras se perdieron esta arquitectura, probablemente con la conformación, la construcción de la línea 1 del metro. Ah, sí, está en Tepoztlán, también abandonada, en algún rincón por ahí. Sí, sí. ¿Perdón?
Sí, pero no tiene un uso, es como, ahí la dejamos como... ¿Mande? Estaba deteriorada. Como tal, no hay una justificación, digo, está deteriorada, pero se puede hacer una restauración, ¿estamos de acuerdo? Como tal, no tengo el dato así preciso. Son iguales, ¿eh? Sí, Se es una parecen, réplica. iguales. Así. ¿No? Hay mucha diferencia entre esta y la... Sí, si la vemos detenidamente, sí, pero como de forma general uno puede decir, sí, ya ubicamos esta fuente, ¿no? Obviamente aquí había los arcos del acueducto de Chapultepec que desaparecieron. Lo único que se conserva son los arcos que están a la altura de Sevilla, exactamente. ¿Perdón? La plaza de Tulpabonos estaba ahí. Él llegaba a la ciudad de 1900 y hacían sus ascensiones en Joaquín de la Cantera de México. Y para allá está la familia de los doctores, que el doctor Eduardo Licea empezó a construir por órdenes de Porfirio Díaz. Y para allá está el Hospital. Bueno, de Cantoya no, creo que hubo varios lugares donde hice sus vuelos. Unos que también eran en la plaza de Zócalo. Sí, no sé si hay un Tulpabonos que estaba enfrente del techo. Ahí hacían las extensiones y que llegaban distintas clases sociales a ver las ascensiones que terminaban durante horas y ahí estaban las personas viendo el espectáculo. Sí, era un atractivo en ese entonces el globo aerostático, ¿no? Lo que poco sé de eso es que este personaje, pues creo que no le fue muy bien. En algún momento en uno de sus vuelos, creo que chocó o se estrelló contra unos vecinos y le dieron una paliza. Sí, ¿mandé? Sí, pero creo que el ojo fue por la paliza que le dieron. ¿Sí? Entonces, digo, pobre personaje. Es una perspectiva ya del siglo XIX, pero nos da una idea de cómo era la arquitectura virreinal que le dio y que le sigue dando la importancia a la Ciudad de México. Prácticamente en el siglo XIX no va a haber ningún cambio. Recordemos, bueno, el movimiento Insurgentes, que duró 10 años, y después la inestabilidad política y económica de la primera mitad del siglo XIX, prácticamente no hubo ninguna construcción relevante, si acaso el frustrado proyecto de la columna de la Independencia, o a los héroes de la Independencia, pero prácticamente la ciudad conservaba la imagen del siglo XVII y siglo XVIII. Otra de las variantes va a ser, pues sí, el enorme espacio de la plaza principal. En algunos momentos, como aquí se ve, que es un proyecto con jardín, en otros donde va a estar la escultura ecuestre de Carlos IV, en otros el Parián, que se destruyó en la época de Santa Anna. Entonces ha tenido diferentes usos, pero prácticamente la plaza. El resto de las construcciones vemos la armonía que había en la altura de las viviendas, las azoteas limpias. En algún momento, en otro momento, hacer una comparativa de cómo están actualmente las azoteas con esta imagen. Se observan las torres o bóvedas de los diferentes templos. Este es un proyecto el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, arquitecto mexicano que colaboró con el Segundo Imperio. No se tiene mucha información sobre el diseño, la propuesta urbana, pero haciendo lectura del plano, aquí tenemos la catedral, la plaza principal, con un diseño de jardín. Probablemente esto, por la sombra que genera, sea el monumento o la columna de Independencia, pero vemos que no contempla
o está considerando la demolición del sagrario. El Palacio Nacional con una inclinación, no sabemos con qué intención, pero a mí lo que me llama aquí la atención es bueno, que está el trazo compositivo de lo que actualmente va a ser la avenida 20 de noviembre. O sea, desde 1864 ya tenían contemplado hacer ese proyecto. También en la década de los 30, cuando se decide la demolición para conformar la avenida 20 de noviembre. Aquí se ve la demolición de los portales de las Flores, el palacio, bueno, este es el edificio, creo que es el del puerto de Liverpool. Y todo esto, que era de la época del virreinal, desaparece. Bueno, este es un plano ya de finales del siglo XIX de los comercios, los diferentes comercios que había en las principales calles de la ciudad. Vemos como todavía no está conformada la avenida 20 de noviembre, la catedral, la plaza principal, la callejuela o el callejón de la Diputación, que todo esto va a desaparecer. Aquí tenemos la avenida 5 de Mayo, que todavía no se tiene la prolongación hasta llegar actualmente con el eje central. Todo esto va a haber una modificación prácticamente en la década de los 30. Parece que esta es la última ilustración, pero quiero mostrarles una rápidamente si tenemos tiempo. No sé qué la... Todavía tenemos tiempo. Bueno, pues aquí fue una plática que di sobre las acequias, como les mencionaba, que va a ser importante en la conformación de la arquitectura. Ciudad conformada sobre un islote rodeado de aguas y bordeado por diferentes sierras volcánicas o montañosas. Por eso es que luego nos acostumbramos a la información errónea que es un valle, prácticamente es una cuenca, estamos bordeados de toda esta serranía que también abastecía de agua, como aquí vemos todas estas sangrías de ríos que alimentaban al antiguo lago de Texcoco y a todo lo que es la parte de laguna. Aquí llegamos hasta la parte de Zumpango, no se alcanza a ver muy bien, pero el agua de Zumpango en el Estado de México. Sierra montañosa, el agua de Texcoco que debía las aguas dulces y las aguas saladas. Supongo que muchos han visto esta imagen ya en redes sociales de cómo era México Tenochtitlan con sus amplias calzadas, con un orden urbano, con sus canales, dominando las aguas, está el agua de Texcoco, y las aguas dulces. Aquí nuevamente la pintura de Morlet, donde quiero ilustrar lo que era la sequía real,
sobre lo que es actualmente la calle de Corregidora. Aquí vemos un puente. Un detalle, como vemos aquí el Palacio de Reinal o Palacio Nacional, la Casa de Moneda, lo que es Correo Mayor, y la Sequía Real, la misma imagen que la pintura anterior. Aquí tenemos lo que era el mercado del Volador, la antigua Universidad Pontificia y toda la actividad comercial. Y la sequía, que en algunas partes era a nivel de calle y en otras era subterránea. Pero parte de los componentes de las acequias eran los puentes. Tenemos estos puentes. Esta es una litografía que me interesó, donde podemos ver el canal de la Viga, la tracción de mula y el tranvía. Pero vemos cómo está bordeado de canales de agua. Todo esto viene del canal de la Viga. Esto es una construcción de vinos y licores de la Gran Unión, cuya arquitectura era muy característica del siglo XVI como fortaleza con sus almenas, y que fue destruida para abrir diferentes realidades, como lo que es la avenida del Taller, ¿no? Boturini. Okay. Nuevamente aquí vemos la acequia de la Merced, cómo esta irregularidad va a darle forma a las viviendas por la parte interior. Si uno caminaba por la parte exterior vamos a ver calles rectas a 90 grados, pero en el interior aquí vemos otra parte de la acequia y la arquitectura va a adecuarse conforme viene la acequia. Aquí tenemos la acequia real. Aquí tenemos otras variantes. Aquí tenemos el matadero que estaba en lo que hoy es el mercado de San Lucas. Aquí está el templo de Capilla de San Lucas, el matadero. Y vemos cómo esta parte empieza a perderse lo que es un orden urbano, o más bien la falta de una traza urbana, pues hacía esta parte fangosa. Aquí también, más hacia el poniente, vemos las mismas características de una irregularidad y el paso de las acequias. Pero ahí no se ve el correo. ¿Mande? No se ve el correo que mencionó usted. El de la San Pablo, aquí está el matadero, aquí está San Pablo, todavía no existía como tal la Plaza de Toros. Este plano es de 1737, ¿no? Eso es luego lo interesante, ¿qué existía y que no existe todavía, ¿no? Aquí todavía no tenemos la Plaza de Toros, que era en esta parte. Aquí dice San Pablo, aquí está el templo, cerca de San Pablo está San Lucas y estaba aquí el matadero de la ciudad. Aquí lo que menciono, como aparentemente, bueno, no aparentemente, sí tenemos una línea recta en las calles, en un sentido. Aquí vemos San Agustín y el arco que unía este solar con el de junto, y que actualmente ya no existe. Líneas ortogonales en un sentido y en el otro. La acequia de la Viga y de la Merced.
Estas acequias van a tener una serie de puentes cuyos componentes van a ser una viga de madera. Quizás de ahí venga el nombre del canal de la viga, por la serie de puentes que tenía este componente natural. Se tiene estudios de que tenían pilotes de madera y este era el nivel del canal, parte del puente. Y bueno, en esa época solamente era piedra de río para el cruce de las diferentes carretas y el pretil hecho de material pétreo. Los pilotes de madera como cimentación. Había otros un poquito más sofisticados, con un puente ya con este tipo de abovedado, y la canoa con un nivel del agua. El puente y su pretil, un poquito más elaborado que lo que era un puente de madera. Y tiene su importancia dentro de la arquitectura a nivel urbano, que desaparecieron. Aquí tenemos lo que fue la calzada de la vida, o canal de la, bueno, más bien canal de la vida, puente de madera, su viga como larguero, y en la parte posterior uno de mampostería. Aquí vemos cómo. ¿Cómo fue que se secó el canal? Se fue secando paulatinamente, en gran parte con intención para modernizar a la ciudad y poner pavimento, ¿no? Fue en 1955 aproximadamente que el canal de la Viga ya se deseca y se pone en la plancha de concreto, que en su momento era un logro de modernidad y de higiene, ¿no? Prácticamente, ¿por qué desaparecen? Por la suciedad, que era un sitio de basura, un foco de infección. Y eso sigue en la actualidad. Vemos cualquier arroyo, río y vemos lleno de basura, el agua con olores, animales muertos, de todo. Y no es actual, digo, uno consultando archivos históricos desde la época del virreinato tienen ese problema. El vecino de tal predio le pedía a la autoridad la limpieza y le respondía a la autoridad: no hay recursos, tienes que hacerlo por tu cuenta propia. Y no lo iba a hacer el usuario, ¿no? O el habitante. En el periodo de Miguel Alemán, piensa que construir una ciudad cosmopolita, pues es más grande, a ayudar a todos los días. Sí. Es prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, digo aquí igual los mismos componentes que hago en esta misma imagen, pero que bueno, lo que fue el canal de la Viga era un atractivo durante Viernes de Dolores, con las fiestas que se hacían, y siempre fue un sitio de recreo para la alta sociedad novohispana. Se tienen noticias que también Benito Juárez visitó el sitio y inauguró lo que fue el primer barco de vapor que pasó por ese canal. Aquí ya es parte del desecado del canal, ya no vemos agua, destruyéndose todo este puente para dar paso a la pavimentación. Sin destacar, ya los albañiles trabajando en la demolición del puente. Pero vemos que es una viga de acero. ¿Y eso es por donde está el metro de Zacalco? No, por donde es que es lo que es Canal de la Viga actualmente, y la avenida Santiago, no sé si significa. es el puente de Santiago. Puente de Santiago, precisamente, porque es la avenida Santiago. Era un puente peatonal, está en el primer plano, estaba en la calle de Yunque, actual.
y el de atrás era el puente de Jamaica, que estaba en la avenida de Calleja. Esto es en la alcaldía es prácticamente ahí está la Iztacalco, sí. Este daba directo a la iglesia de San Matías. Digamos que está de la San Matías. Vemos cómo esta parte del barrio de la Merced, que es Roldán, la irregularidad de los predios. Y esto se debe a los diferentes canales de las acequias. Aquí vemos el primer cuadro con una traza ortogonal y las orillas, las afueras o la zona de indios, como le llamaban, con su falta de trazo urbano. Aquí se alcanza a ver la Santísima. Este es un ejemplo para poder tener acceso a las viviendas a través de puentes. Entonces las acequias van a determinar la arquitectura en ciertas zonas prácticamente del barrio de la Merced. Aquí están los puentes para tener acceso de la calle hacia las viviendas. Y aquí vemos el desecado. Ahora vamos para allá. Esta es una litografía donde vemos la cotidianidad en torno a la acequia de Roldán. Pero prácticamente sigue siendo esto cotidiano en el comercio informal, que es una característica desde la época prehispánica, ¿no? Esa que pasaste es Manzanares y Roldán, el centro de la Merced. Está recortada, pero en esa litografía aparece del lado izquierdo un fraile mercedario asomado. Sí, si nos detenemos a ver la imagen encontramos muchísimos detalles. Aquí vemos el trazo de acequias en diversos planos. Aquí está otro. Aquí tenemos lo que es la casa de la alhóndiga o la casa del diezmo. Actualmente esto es corregidora, y esta es la acequia original. Aquí tenemos un puente, bueno, aquí Pulquería del Palacio, Puente de la Peña. Vamos ahorita a ver cómo era esta zona. En el siglo XIX, la Torre de la Santísima, por aquí venía un canal y daba vuelta, y este es uno de los puentes originales que vemos que es de madera. Tenemos un barandal de fierro, pero creo que fue en las décadas de los 80 que el gobierno quiso recrear esta misma acequia real, y también esta misma parte de la acequia. Pero aquí está la importancia cuando se hace una restauración, la importancia del manejo de fotografías de época o planos, para no crear escenografías y que resulte un error. Aquí vemos, insisto, es una viga de madera, sencilla, puente original del siglo XVII, del siglo XVIII de madera. Salud. Y un puente hechizo, que en el mapa anterior no aparece, nada más aparece este. Aquí está la recreación, pero sin puentes. Aquí está la casa del diezmo o de la alhóndiga.
corregidora. Bueno, aquí se ve una imagen limpia, sin ambulantes, el agua limpia, pero nada más duró poquito tiempo. Una imagen de noche, atractivo, pero seguimos sin puente. La casa del diezmo de la luna. Y después aparece el puente, pero no como el original. Totalmente diferente. Entonces, esto luego, en una restauración, intervención, es algo erróneo por no acudir con estas fuentes que es como la fotografía, ¿no? O planos, para decir, pues esto no era así originalmente, pero digo, bueno, a lo mejor en esa época dicen muchos, pues con que recreemos la acequia, la gente va a estar contenta. Bueno, eso la recuerdo, me agradaba la idea. Aquí están las diferentes